Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 19 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, en este video vamos a hablar sobre qué: las prisas, el apresuramiento en el caso de Yasmín no son convenientes a menos que la UNAM tenga la intención de hacer todo mal para ayudar a Yasmín y que al final Yasmín gane los juicios en los tribunales del Poder Judicial y conserve su título profesional de licenciada en Derecho, a pesar de que está demostrado que plagió su tesis. Bien, estimados amigos, vamos a dar comienzo a este video. Ya está claro que compete a la UNAM invalidar el título de licenciada en Derecho de Yasmín por provenir dicho título de un examen profesional viciado de nulidad absoluta al apoyarse en una tesis plagiada, hecho que al día de hoy es incuestionable. Lo que queremos precisar en este video es que no existe prisa alguna para que la UNAM lo haga de inmediato, en tanto que lo importante es que la UNAM lo haga correctamente, conforme a derecho, llevando a cabo todos los procedimientos administrativos y legales, y desde luego apoyándose en consideraciones de hecho y de derecho irrefutables y contundentes que permitan que al final del camino nuestros tribunales del Poder Judicial confirmen la legalidad de la resolución a través de la cual la UNAM invalide el título de Yasmín. No tiene caso que innecesariamente el asunto de Yasmín se resuelva apresuradamente, haciendo mal las cosas, haciéndolas de manera ilegal, para que al final de cuentas, por vicios de procedimiento, por omisión de formalidades, por ausencia de motivación o fundamentación, o por indebida motivación y fundamentación, es decir, se anule, es decir, por apoyarse en hechos no demostrados debidamente, finalmente la resolución que invalidó el título profesional de Yasmín se anule, lo que provoque que el título de Yasmín quede firme para siempre, ya que de acuerdo con nuestra Constitución Federal, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. No habrá una segunda oportunidad. Solo tiene una oportunidad la UNAM y no la debe desperdiciar actuando apresuradamente y reflexivamente, sino que esta única oportunidad que tiene la UNAM para invalidar el título de Yasmín debe ejercerla con responsabilidad, con pleno conocimiento y con la firme intención de que el título profesional de licenciada en Derecho de Yasmín Esquivel se invalide para siempre. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Primero, la UNAM falsamente sostuvo que no tenía facultades jurídicas para invalidar el título de Yasmín, lo que sostuvo incluso el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, y la ex abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ambos doctores en Derecho, que desconocen la legislación universitaria y que no son litigantes y que no son litigantes exitosos. Recientemente, la UNAM afortunadamente ha rectificado y reconoce que sí tiene facultades jurídicas para invalidar el título de Yasmín, pero sorpresivamente lo quiere hacer de inmediato, ya, apresuradamente, como si el mundo se fuera a acabar mañana, cuando realmente no existe
necesidad de actuar con prisas, pues la UNAM dispone del tiempo que sea necesario para, a través de los procedimientos legales procedentes y en los tiempos que procedan conforme a derecho, resuelva de manera fundada y motivada, declarando la invalidez del título profesional de licenciada en Derecho de Yasmín, de tal manera, y esto es lo importante, que esa invalidez sea confirmada en su momento por los tribunales competentes del Poder Judicial, que más adelante seguramente van a conocer del asunto. Esta prisa de la UNAM es totalmente inexplicable, ¿verdad? Motivo por el cual me lleva a pensar en las siguientes alternativas posibles. Primera alternativa posible, que la UNAM, trabajando en equipo y de manera concertada con el Poder Ejecutivo Federal, a la brevedad posible, actuando ilegalmente, utilizando procedimientos equivocados y sin fundar ni motivar debidamente su resolución, invalide el título de Yasmín para que esta última, utilizando los medios de defensa adecuados, acuda a nuestros tribunales y demuestre el ilegal proceder de la Unión, logrando que el Poder Judicial deje sin efectos la invalidación de su título y confirme la legalidad y validez del mismo para siempre, aprovechando la disposición constitucional que dispone que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Esta primera alternativa implica que todo esto es un teatro para salvar a Yasmín, quien al final quedaría como heroína, incluso más fuerte y poderosa que antes del 20 de diciembre de 2022, cuando se hizo público el presunto plagio de su tesis. Presunto plagio en ese momento, hoy un plagio totalmente comprobado, incluso totalmente declarado expresamente por la propia UNAM. ¿Cuántos criminales andan libres gracias a que la antes PGR y la actual Fiscalía General de la República intencionalmente integraron deficientemente sus entonces averiguaciones previas o actuales carpetas de investigación con el objetivo de que los jueces ni siquiera sujetaran a esos criminales o los vincularan a proceso o de que en su momento, al dictar sentencia, los absolvieran, todo gracias a que el Ministerio Público hizo un pésimo trabajo. ¿Cuántos criminales andan libres? No porque realmente sean inocentes, sino porque intencionalmente el Ministerio Público hizo sus investigaciones de manera deficiente, de tal suerte que gracias a ese trabajo deficiente del Ministerio Público, esos criminales andan libres y han sido declarados judicialmente como inocentes. Quiero comentar un video que recientemente vi de un asunto penal en donde los policías, parece ser que del estado de Morelos, detuvieron a una persona y posteriormente la torturaron, la golpearon hasta matarlo, ¿verdad? Y la Fiscalía de Morelos, para proteger a sus policías asesinos, ¿verdad?, en la audiencia de imputación inicial de vinculación a proceso, ¿verdad?, presentan su caso, su teoría del caso en forma totalmente deficiente, porque si bien denuncia a los policías que aparentemente golpearon al difunto, no precisa en la acusación, en la exposición del caso, no precisa cuál fue la participación de cada uno de los imputados, qué golpes dio cada uno de los imputados, cuál fue su participación,
Desde luego, ni siquiera describen cuál fue el golpe mortal. El certificado médico de la fiscalía dice que no se conoce cuál fue la causa de la muerte, el golpe que provocó la muerte. Y entonces la jueza, proba inteligente, ¿verdad? Determina que esa teoría del caso de la fiscalía es totalmente deficiente y que se está presentando exactamente de manera ambigua, de manera incorrecta, para que al final de cuentas los imputados salgan inocentes. Porque dirían, a ver, a mí, ¿por qué me sancionan si nunca se dijo que yo golpeé, ni qué golpes di, ni nada? Entonces, era una investigación que hizo la Fiscalía de Morelos, totalmente marrullera, imprecisa, para que al final de cuentas esos policías asesinos salieran inocentes. Entonces, la jueza inteligentemente, honestamente, ordenó a la Fiscalía que volviera a hacer la investigación. ¿Cómo es posible? Dice que en el examen médico no se detecte cuál fue la causa de la muerte. Eso los debe determinar cualquier médico. Y si no tienen médicos capaces en la fiscalía, contraten a alguien de afuera, pero tienen que... Y además deben señalar cuál fue la participación concreta de cada uno de estos policías, ¿verdad? Porque ni siquiera se señala por qué detuvieron al sujeto. Entonces, y además instruyó a la fiscalía para que se investigara al Ministerio Público y a todos los que participaron en la integración de esa investigación para procesarlos, para denunciarlos, ¿verdad? Para presentarlos penalmente como responsables de un delito, al obviamente haber hecho una investigación totalmente deficiente con la única intención de salvar a sus compañeros policías asesinos, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo es algo recurrente el hacer mal una investigación, el hacer mal una denuncia, el hacer mal una demanda, precisamente para salvar al acusado, al criminal, al demandado. ¿Sí está claro? Se pretenderá hacer lo mismo con Yasmín, que la UNAM apresuradamente haga todo mal para que finalmente Yasmín conserve su título, a pesar de haber plagiado la tesis que presentó en su examen profesional, y que todo esto se resuelva mediante sentencia definitiva del Poder Judicial, burlándose la UNAM, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de todos los mexicanos, engañándonos con ese teatro. Esto ha pasado cientos de veces en la historia de México. Claro que puede ocurrir una vez más, máxime la cercanía existente entre Yasmín y López Obrador. Segunda alternativa posible, que la UNAM sí tenga la firme intención de invalidar definitivamente el título de Yasmín. Bueno, pues si esa es su intención, entonces que no se apresure y que haga las cosas con calma y que las haga bien hechas, conforme a estricto derecho y por los cauces legales conducentes. Recordemos que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Lo que se hace a las carreras siempre está mal hecho. El caso de Yasmín no debe resolverse sobre las rodillas, no debe resolverse al ahí se va y no debe resolverse por vía de mientras. Recordemos que lo que mal empieza, mal termina. Primero debe buscarse y encontrarse la vía legal exactamente procedente. A priori, pienso que debe ser a través del tribunal universitario, en un juicio a través del cual Yasmín sea oída y vencida, respetándole todas sus garantías procesales y derechos humanos. Desde luego, la demanda que se presente ante el tribunal universitario debe ser detallada, minuciosa, narrando hechos de manera incontrovertible, irrefutable, citando preceptos legales y constitucionales aplicables al caso que soporten el dicho de la UNAM
entre los que no deben faltar los artículos 18 y 19 del Código Civil Federal y el artículo 14, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que he analizado en un video anterior, y desde luego deben invocarse los principios generales del derecho que son aplicables por disposición expresa del cuarto párrafo del artículo 14 constitucional. El otro día escuchaba yo que un académico de la UNAM, doctor incluso, vamos a hacer un video al respecto, señalaba que era una tontería decir que en los asuntos que se litigan se invoquen los principios, él decía, no generales del derecho, sino principios abstractos del derecho. ¿Por qué dice eso ese doctor? Porque el doctor es experto en doctrinas, en teorías, en el derecho comparado. Conoce muchas doctrinas que dicen los argentinos, los italianos, pero no conoce lo que dice el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que claramente señala que toda sentencia debe dictarse conforme al texto de la ley, si la ley es clara, o conforme a la interpretación de la ley, si la ley es oscura, o conforme a los principios generales del derecho, si no hay ley estrictamente aplicable al caso. Entonces, esto de que se deben aplicar los principios generales del derecho no es algo doctrinario, ni es una idea soñadora, no, es lo que dice el artículo 14, cuarto párrafo de nuestra Constitución. Pero para que al final de cuentas el Poder Judicial invoque los principios generales del derecho, invoque los artículos 18 y 19 del Código Civil Federal e invoque el cuarto párrafo del artículo constitucional, esos artículos deben invocarse desde la demanda que se presente ante el tribunal universitario. Desde ahí debe estar sustentada perfectamente la demanda para que al final de cuentas el Poder Judicial pueda aplicar todo eso. Deben ofrecerse además pruebas contundentes y además esas pruebas deben desahogarse conforme a estricto derecho. También deberán desestimarse objetiva y plenamente las pruebas que ofrezca y aporte Yasmín desde el principio ante el tribunal universitario y desde luego aquellas pruebas que presente ante el Poder Judicial cuando este asunto ya pase al Poder Judicial. ¿Sí está claro? Todo eso debe analizarse desde antes de dar el primer paso. Y la demanda debe elaborarse y el juicio debe tramitarse por parte de la UNAM por abogados litigantes de amplia y exitosa trayectoria profesional y no por académicos de cubículo que no tienen experiencia práctica en el litigio. En la UNAM existen infinidad de catedráticos que son excelentes litigantes en las diversas ramas del derecho. Cuando yo cursé la licenciatura en Derecho, como catedráticos tuve a excelentes litigantes, a excelentes y exitosos litigantes. Menciono uno nada más como ejemplo. El doctor Ricardo Franco Guzmán, abogado penalista, excelente abogado litigante, exitoso, ¿sí está claro? Así como el doctor Ricardo Franco Guzmán, que hasta poco tiempo tengo noticias de que sigue impartiendo clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, espero que así sea todavía, pero así como el doctor Ricardo Franco Guzmán, hay infinidad de excelentes litigantes que imparten cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, pues que la UNAM recurra al apoyo de esos catedráticos que además son exitosos litigantes. Si este asunto lo maneja la UNAM solo con doctores en Derecho
investigadores y académicos de cubículo, incurrirá en un grave y verdadero error que solo beneficiará a Yasmín. Hacer bien las cosas requiere de tiempo y la UNAM lo tiene de sobra. No hay que correr antes de caminar. Es conveniente que la UNAM no dé el primer paso sin saber cómo va a darle continuidad a ese asunto. No es conveniente que la UNAM dé el primer paso y después Dios dirá. No. Primero la UNAM debe tener desarrollado todo el plan completo antes de dar el primer paso. Sabedora la UNAM de todo lo que podrá hacer y hará Yasmín para defenderse. Y desde antes de iniciar el trámite, la UNAM ya debe tener previsto todo lo que hará para anular con eficacia las marrullerías y triquiñuelas que la defensa de Yasmín tratará de llevar a cabo en todas las instancias, todo ello a fin de que al final la UNAM logre que los tribunales del Poder Judicial confirmen la invalidez del título de licenciada en Derecho de Yasmín. Por lo menos esa es mi forma de trabajar y por eso gano todos mis asuntos. Antes de presentar una demanda, yo ya sé lo que la autoridad podría contestar, las pruebas que puede ofrecer, y yo voy preparando todo desde antes de hacer la demanda y obviamente en la demanda para que todo lo que la autoridad quiera hacer no lo pueda hacer, mi contraparte no lo pueda hacer, y si lo hace fácilmente pueda yo desvirtuar esas acciones. No se puede dar un golpe sin saber que el contrario va a reaccionar y que yo voy a tener que saber qué hacer para poder eludir esos golpes. ¿Sí está claro? Si no se hacen las cosas correctamente desde un principio, al final de cuentas, los tribunales competentes del Poder Judicial podrán resolver que la plagiaria Yasmín debe conservar su título de licenciada en Derecho, no porque Yasmín sea inocente, sino porque la UNAM todo lo hizo mal o, a propósito, trabajando concertadamente con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo Federal, o por actuar deprisas y reflexivamente, o por haber manejado el litigio con académicos de cubículo que no tienen experiencia exitosa en el litigio. Si esto fuera una investigación doctrinaria, que la lleven a cabo los doctores académicos, como por ejemplo el actual abogado de la UNAM, general de la UNAM, o la exabogada general de la UNAM, actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora Mónica González Contró. No, pero no se trata de una investigación doctrinal, se trata de iniciar un litigio contra una persona muy importante en el país, con mucho poder, que podrá tener la asesoría de excelentes abogados litigantes, motivo por el cual este litigio debe ser manejado por la UNAM, no por académicos de cubículo, sino por excelentes abogados litigantes, muchos de los cuales imparten clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cuál es el procedimiento correcto? En este momento tengo que reconocer que no lo sé. Tengo mucho trabajo en mi despacho, estoy trabajando exhaustivamente en los asuntos que me encomiendan mis clientes y no he tenido tiempo para analizar el caso, pero hoy en la noche analizaré la legislación universitaria a fondo y espero que mañana ya tenga yo una idea fundada de lo que puede y debe hacer la UNAM en este caso, y entonces espero mañana a través de un video dar mi opinión fundada al respecto.
Estimados compatriotas, estemos atentos a lo que ocurre con el caso de Yasmín. Estemos atentos a lo que hace la UNAM y cómo lo hace. Observemos cómo se desenvuelven los acontecimientos para que no nos engañen, para que no nos vean la cara y para que no nos pongan el dedo en la boca, por lo menos sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Estimados amigos, sigamos atentos, sigamos alerta. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus contactos, con tus conocidos, en tus redes sociales y si quieres seguir recibiendo información de esta naturaleza, suscríbete a nuestro canal. Bien, estimados compatriotas, sean muy felices, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.